Hola, hola, os doy la bienvenida a este nuevo podcast. Hoy tengo el placer de estar acompañada con Gemma Payás. Ella es coach y también filósofa y me encanta esta mezcla que has hecho de ambos conceptos, Gemma. Y también me encanta la valentía que hay en ti, porque gracias a que abriste ese espacio para hablar del miedo, yo pude hablar, ¿no?, también de él y pude hablar contigo y ahí nos reconocimos y nos unimos y nos sincronizamos. Bueno, estoy súper agradecida de que estés aquí, Gemma. Yo a ti de la invitación y eso, ¿no? Para mí también fue como, compañeras de miedos, ¿no? Que a veces hay tantos miedos tan raros que no siempre encuentras a alguien que dices, ostras, es súper parecido, ¿no? Claro, y creo que también me pareció muy, muy curioso y muy interesante el hecho de que abrieras el espacio para decir, hey, que existen los miedos, porque muchas veces yo creo que a lo largo de nuestra vida, ¿no?, igual porque nos han llamado miedosas o no sé, nos hemos ido callando, ¿no?, esos miedos, y cuanto más raros son, que suelen pasar los miedos, cuanto más raros son miedos, ¿no?, porque son reacciones, como decías, ¿no?, son irracionales, no puedes meterlos en la mente. Pues claro, te los vas guardando, ¿no? Como incluso si habláramos de fantasías, ¿no? Que pues es un lado, ¿no? Totalmente. Al final, ahora pensándolo así, también lo veo como una fantasía el miedo, ¿no? Es una fantasía futura de un posible, pero, Una creación, pero sí. desde un punto de vista más negativo y no tan placentero. Sí, yo siempre digo que es como que se nos ridiculiza, ¿no? Mucho cuando tienes una fobia, porque claro, como no hay argumentos y todo el mundo te dice, pero si es una tontería, si no pasa nada, si todo el mundo lo hace. No lo sé, por ejemplo, alguien que tiene miedo a coger un ascensor, ¿no? Pero qué tontería, pero sube, pero... Y claro, no tienes cómo explicarlo porque es irracional, no se puede explicar, ¿no? Y yo a veces a algún cliente le digo, tú pregúntale a la otra persona qué le da miedo. Por ejemplo, no sé, una serpiente, una rata. ¿Por qué no te pones un poquito la rata por aquí y la serpiente por encima? ¿Que no lo harías? Claro, es que Lo mismo. claro, muchas veces hay veces, ¿no? Y este me ha parecido muy curioso porque, claro, yo también lo estaba trabajando, ¿no? Y cuando conectamos, ¿no? Aparte de que me gusta mucho la frase que tienes de resumen de Instagram, la voy a leer, porque empodérate para actuar y descubrir la valentía y confianza que hay en ti. Muy bonita, ¿eh? Y de esto lo que creo que lo hablamos esta semana juntas, ¿no? El hecho de que detrás del miedo siempre está la valentía. La gente valiente al final es la que afronta esos miedos. Si no existieran, no sabríamos que somos valientes, ¿no? Ni qué significa ser valiente. Y Claro. es muy interesante el cómo, como tú dices, ¿no? Pues al tocar la rata o al tocar la serpiente, igual para otra persona eso es totalmente diferente. Pero para esa persona es un acto de valentía y me parece como muy bonito, ¿no? El ver ese otro lado. Es que todos somos valientes, o sea, todos tenemos los recursos necesarios, la confianza, ¿no? Esos recursos internos, pero justamente los que más potencialidad tenemos de ser valientes somos los que más miedos tenemos. Porque la valentía es lo que has dicho tú, solo existe si hay un miedo delante, si no, no es valentía, si no esa persona pues hace algo pero no le da miedo hacerlo. Eso no es ser valiente, no. Claro, y a mí esto también, bueno, es que la verdad es que cuando conecto con Gemma me vuelvo filósofa yo también, la verdad es que me empiezo, ¿no?, a cuestionar, ¿no?, y ponerme ahí, y me parece curioso, ¿no?, el hecho de que en algún momento igual alguien te llama valiente, ¿no? ¡Ay, qué valiente eres! Y realmente es desde su perspectiva, desde su mirada. Igual para ti eso es algo normal. Para esa persona es valiente. Pero en cambio igual para ti, por ejemplo en mi caso, ¿no?, hubo un tiempo que tenía miedo a las estatuas gigantes, ¿no? Y digo, igual para otras personas es súper normal. Pero digo, para mí es como se me causa algo raro y Sí. es como, qué bonita la idea, ¿no?, de que depende de la percepción, porque también el miedo tiene mucho que ver con eso, ¿no?, con el cómo vemos, cómo sentimos, cambia todo, ¿no? Y nos podemos sentir valientes o lo contrario, ¿no? O podemos ver a otras personas, incluso yo creo que cuando vives a través de reconocer realmente y de escuchar esos miedos, puedes entender cómo la otra persona está viviendo esa parte. O sea, tú y yo de vernos, ¿no?, y de hablar de miedos, es como, wow, qué potente, ¿no?, cómo ha ido ella trabajando, cómo ha visto. Y por eso también te dije, ¿no?, de venir aquí, porque es como, qué bueno que haya una persona que ayuda a otras personas a superar sus miedos, ¿no?, y que puedas estar aquí.
Y conectas muy fácil cuando tú lo has sentido y sabes lo que es, porque cuando es tipo fobia, ¿no? Que ya es ese miedo irracional, es como una señal interna, intensa, tan fuerte, ¿no? Es como si sonaran todas las alarmas y separar al mundo, y cuesta mucho, ¿no? Y hay, por ejemplo, algunas que no las vemos, lo que has dicho antes, de que a lo mejor no vemos valentía en gente que está siendo súper valiente, alguien súper tímido que se acerca a un grupo y simplemente participa un poco, y igual para la mayoría de gente eso es una chorrada, y esta persona está siendo súper valiente porque en su foro interno están sonando un montón de alarmas en ese momento, ¿no? Claro, y me gustaría hablar contigo sobre el enfrentarnos al miedo. Porque, por ejemplo, ¿no? Yo cuando conducí el viernes, que te lo comenté, para mí no fue una superación ese enfrentarme porque no conseguí sentirme tranquila. Yeah. En cambio, realmente es un acto de valentía, es decir, venga, lo hago, sea como sea, ¿no? Y ahora que lo empiezo a integrar, ¿no? Hemos hablado, digo, realmente el haber aguantado esa situación, para mí fue como el llegar a un tope, que también esto es interesante, ¿no? Que lo hablemos, hay un tope de sentimiento, cada uno tiene su tope, y igual yo llegué a un súper tope que no sabía que existía, pero aún así no pasó nada. Entonces para mí es como, claro, o sea, si he hecho esto así de tal, no puede ir a peor. Eso es muy buena pregunta. ¿Lo peor que puede pasar ya ha pasado? Bueno, eso tranquiliza pensarlo también, ¿no? Y Pero cuéntanos, ¿cómo ves tú los miedos? ¿Cómo ves tú esa, cómo los, igual nos puedes hablar de algún ejemplo que podamos ver, cómo tú lo has transitado y por qué te ha gustado especializarte en ello también, tengo curiosidad. ¿cuál es la primera? Bueno, mira, Vale. me he especializado en esto porque yo ya desde jovencita, ¿no? La mezcla en mí era de falta de confianza en mí misma más miedo. O sea, el cóctel súper chulo, ¿no? Porque una cosa no va sin la otra también, ¿no? No tenemos confianza hasta que superamos los miedos, entonces va relacionado. Pues, miedo a hablar en público, un montón de años evitándolo. Miedo a estar sola, miedo a trabajar de lo que estoy trabajando ahora. Y ya el tope, pues fue la fobia, ¿no? El miedo a... Me pasé muchos años sin ir al médico. Sí, bueno, iba al médico solo si era en plan, constipado y ya está, ¿no? Pero nada que fuera una intervención. 12 años en concreto. Y ese miedo se convirtió en una fobia, ¿no? Al evitarlo tanto, cuando evitamos algo. Y como yo me desmayaba cuando iba al médico, pues lo que me pasó es que me venían pensamientos, ¿no? O en situaciones incómodas en las que yo creía ¿Qué te ibas a que me desmayar? desmayaba. Claro, bueno, esto fue el miedo común que encontramos, ¿no? Que conectamos ella y yo, porque es curioso, ¿no? Para mí, a veces también lo intenté interpretar al principio, ¿no? Porque también lo intentas racionalizar, intentas, ¿no? Ahí meterte. Y pensé, igual tengo un estrés postraumático realmente. Para mí o sea, yo recuerdo solo me he desmayado 2 veces. Recuerdo que la vez que me desmayé porque estaba muy enferma, realmente creo que fue como estoy tan enferma que es normal, ¿no? Y no, para mí no fue un shock, sino fue algo pues, que pasó, ¿no? Natural. Esto fue como algo como que no le encontraba el sentido y entonces fue como, uy, no le encuentro sentido, uy, uy, uy. Y entonces la mente se empieza, ¿no? A alimentar de pensamientos negativos, tal. Me iba a hacer un poco bola y me di cuenta también luego, ¿no? Cuando lo vas trabajando más, es que a veces es una vía de escape, tanto con el desmayo como en general el miedo, de decir, venga, o sea, estás con otras historias, pero vamos a enfocarnos en este tema porque te va a ayudar a resolver algo, ¿no? Te va a ayudar a ir reforzando incluso esa autoestima o esa fuerza, esa personal, esa valentía, a través de ir explorándolo, ¿no? Porque igual nos podríamos encontrar con otras situaciones, o en tu caso podría haber una enfermedad muy grave, ¿no? Que entonces quisiera ir y tal. Pero es como, bueno, es una forma, no es una respuesta. Hay veces que a mí me gustó mucho el que me comentaras el tema del hablar con el miedo, ¿no? Esa conversación es muy Claro, potente. es que hay un diálogo con él, o sea, el miedo tiene una intención positiva, o sea, está contigo, conmigo, con quien sea que escuche, ¿no? El podcast, para ayudarnos, nos previene de los peligros. Si no hubiera miedo, ni siquiera existiríamos como especie humana, o sea, ya
no existiría la especie. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces es como si, yo digo, es como que hay un monstruito aquí, ¿no? Que es nuestro monstruito, hay que tratarlo bien, no es algo separado, pero para entender ese diálogo, que él ha aprendido que una situación que no es peligrosa, lo es. Entonces, cuando tú vas a hacer algo, imagínate, miedo a conducir, ¿no? Cuando tú vas a conducir, pues ese miedo te dice, uy, no, no, ¿que te acuerdas esa vez lo que te pasó, qué tal y cual? Entonces se hace un poquito más grande. Ese día no coges el coche. ¿Qué hace el miedo? Claro, te tengo que proteger, pero es intención positiva, te tengo que proteger, me voy a hacer más grande, voy a intentar evitar cualquier situación en la que tú tengas que estar en contacto con un coche. Claro, como tú lo vas evitando, se va haciendo mayor para protegerte y para ti cada vez es más difícil superarlo, ¿no? Que no es difícil, pero por ejemplo lo que decías tú antes de que no te sentiste bien contigo misma porque no lo hiciste tranquila. Bueno, es que el globo hay que ir deshinchándolo poco a poco. O sea, estás siendo valiente, pero tienes que ir repitiendo y a ir bajando. Hay que enseñarle que no pasa nada. Claro, claro, esto, ¿no? La paciencia también es Claro. el... Ahora no me ha venido la imagen del caballero valiente, ¿no? Que va con el caballo y mata al dragón, pero en este caso es como que hay un dragón gigante y le vas, ¿no? Poco a poco y entonces se va haciendo más pequeño cada vez que le vas dando y vuelves otro día y se va haciendo pequeño. Claro, claro. Y además es un dragón bueno, o sea, el pobre está ahí porque cree que te tiene que proteger de algo, ¿no? Claro. Pero bueno, se le ha ido un poco y le hemos dejado espacio, se le ha ido un poco y se acuesta a quemar el pueblo, ¿no? Exacto, exacto. Se le ha ido, se le ha ido. Se ha puesto nervioso. Sí, esto cuando me lo comentaste, ¿no? Bueno, porque es que desde que empezó esta conversación entre ella y yo, ¿no? Que ya abrió el espacio, bueno, hemos empezado a hablar y al final dije, oye, vamos a abrazar esto en público para que todo el mundo que lo necesite lo pueda escuchar. Y me encantó esa idea de que el miedo al final te protege. Incluso cuando leí, ¿no? La ansiedad al final es como una forma de tu alma de gritar, ¡hey, cuidado, no hagas eso! O, ¡hey, que llevas toda esta cosa encima, ¿no? Todas estas experiencias encima y necesitas liberarte! Y el entender eso para mí fue muy potente porque sentía una separación muy grande de mí, como tú dices, de mí contra el miedo, mí contra o sea, yo contra la mente, yo contra mi cuerpo, que al final Claro. esa separación es la que nos debilita la autoestima mucho, ¿no? El sentir que mi cuerpo me falla, mi cuerpo me va en contra de lo que yo quiero y al final es todo lo contrario, lo que pasa es que llevas tanto encima que necesitas ir liberándote tú también para poder estar en una sincronía, ¿no? Claro, y cuando nosotros intentamos negar lo que está siendo, porque el miedo forma parte de nosotros y es algo que está siendo ahora mismo en mí, aún es peor, ¿no? Es lo que decía un poco en el story, ¿no? No pienses en un elefante rosa, no pienses en un elefante rosa o María, no te pongas nerviosa, no te pongas nerviosa, no te pongas nerviosa. ¿Cómo te vas a poner al final? ¿No? Eso lo hace mucho la gente y lo ponemos a la gente histérica, no nerviosa. Exacto, sí, la primera vez que tuve un ataque de ansiedad hace ya varios años, que para mí era algo nuevo, o sea, era como, ¿qué es esto? Me estoy muriendo, claro, era como, ¿qué ha pasado? ¿Qué me está pasando? Claro. Uy, que me va a pensar y bueno, esto ya es el colmo. Me acuerdo de llamar a mis padres en ese momento y mi padre muy tranquilo, tal, y mi madre, pero respira, hija, respira, tranquilízate, pero es que se te ha olvidado respirar y yo... Otra cosa que ocurre, ¿no? Cuando de repente, al menos a mí me pasa, y ya estoy a lo en público, ¿no? Cuando digo, y si se me olvida respirar, y de repente se te olvida, ¿no? Y empiezas a... Digo, uy, pero ¿cómo respiro, no? Y ya entras como en otro lugar y es como, qué locura se vuelve tu cuerpo, ¿no? Y tu sistema nervioso. Es que darle atención a según qué, le das la vuelta, ¿no? Eso es, no sé si la conoces, la parábola del 100 pies, que dicen que él va andando tan tranquilamente, ¿no? Y nunca se tropieza ni se cae, pero si alguna vez el 100 pies se fijara en el movimiento de cada uno de sus pies, no podría andar, porque no los podría controlar todos. Claro, qué buena, no la sabía. Cuando nos fijamos en algo así, ¿no? De no quiero desmayarme, no quiero tener ansiedad, no quiero que me pase esto, no quiero sentirme mal, no quiero sufrir.
toma ya, aún peor, ¿no? Es cuando hacemos el wow. Claro, y bueno, ahora ya lo traslado un poco, ¿no?, al otro lugar más espiritual, pero es que realmente en lo que pones foco es donde ocurren las cosas. O sea, si tú crees, por mucho que sea negativo o positivo, es decir, por mucho que digas, no quiero que pase esto, quiero que pase esto, tu mente es una atracción igual. Entonces te va a ocurrir de todas formas. Entonces, para mí también cuando veo a mis clientas, ¿no?, que no, es que no quiero que me llegue una cliente y me diga esto, digo, es que si estás enfocándote sin darte cuenta en esto, te va a ocurrir. Digo, pero si te ocurre y lo ves de una manera consciente, pues a esto lo he creado yo, ¿no? Y en este caso ese miedo, como te... También es lo mismo, claro, es lo Claro, mismo. es como, lo he creado yo, no sé aún muy bien por qué o para qué puede ser, ¿no?, el momento, pero para Mm. mí un punto común que tienen todos los miedos y todo este tema, ¿no?, más fuerte es, me está recordando el poder que tengo, ¿sabes? Ujú. Porque al final se va transformando en diferentes cosas, ¿no? Pero cuando vas trabajándolo, por mucho que se transforme en otra cosa, es como, wow, es que estoy haciendo un músculo, ¿no? Estoy como reforzando ese valor en mí, esa creencia en mí, esa fortaleza en mí, esa valentía. Entonces, si no existiera ese miedo, no sabría si soy valiente. Y la confianza que creas al final de ir superándolos poquito a poco, ¿no? Cada uno a su ritmo. No hace falta ir del 0 al 100, ¿no? Pero eso te va dando una confianza de decir, ¡buah, sí! Con la intensidad de miedo que tenía, ahora estoy haciendo esto, ¿no? Ostras, es lo que dices tú, un potencial, un empoderarse, Sí. que después lo puedes utilizar a otras áreas de tu vida, ¿no? Claro. Y el entender eso, que a veces pues se va transformando y lo que empezó una cosa pues acaba siendo otra y vas viendo, no vas explorando. Mm. Yo también me he dado cuenta que mi miedo crece, o sea, sobre todo, ¿no?, va creciendo cuando yo me voy callando cosas, cuando yo he tenido experiencias que igual en esa semana o en esos días han sido más o de enfados que me he callado, de situaciones tensas que me he guardado, como Vale. cosas sin resolver, veo que cuando llega la ocasión, en vez de haber bajado, es como que se intensifica, pero yo creo que es porque dice, vamos a lanzar todo, no vamos a sacarlo todo lo que llevas aquí, vamos a... Claro, claro. A mí hay una frase que creo que ya te dije un día que me encanta, que es la de lo que se siente se trasciende, ¿no? Hay que sentirlo y es en todo. Si es algo que yo tengo que expresar, ¿no? Pues tengo que expresarlo. Cuando tenemos ansiedad es lo mismo. La lucha es lo peor. La lucha es lo mismo que decirle, no, no, no voy a ir. Entonces es encontrar las herramientas o la forma de abandonarse al miedo, dejar de luchar. Es como si te integraras con él, te hicieras este uno, de dejar de sentirte separada, y ahí es donde él desaprende que Claro, esa situación es peligrosa. Y es cuando deja de incordiarte, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y claro. con la ansiedad se hace mucho, ¿no? De simplemente estirarte en una cama y dejar sentirte la ansiedad, sentirla. Claro, y para esto me acuerdo que me contaste, ¿no?, la idea de la visualización, en plan, porque claro, yo esto cuando lo hablé con Gemma, ¿no?, le digo, a ver, ¿tú qué has hecho?, ¿no? Yo con la curiosidad digo, y ella me dijo, no, ya a mí creo que lo más fuerte no es afrontarlo directamente y tal. Dije, ya, yo he hecho esto y me caga. Un poco regular. Entonces ella me dijo, bueno, otra idea no es visualizar. Y le digo, es Mm. que cuando me pongo a visualizar aún lo veo peor, ¿no? Porque, claro, para mí también me he dado cuenta de que el miedo ocurre cuando, digamos que está todo, entre comillas, controlado. Incluso, Ujú. porque cuando hay, yo qué sé, yo me imagino en una situación de, claro, y para mí mi miedo es muy loco, ¿no?, obviamente, ¿no? Para todos, cada Es uno es un... loco, sí. Entonces yo me imagino, ¿no?, en el coche y veo que va a haber un accidente o algo, digo, es que en ese momento no hay miedo para mí. ¿Por qué? Porque yo estoy pensando en cómo reaccionar, no estoy pensando en el tiempo de, estoy conduciendo, ¿sabes? Es como, en vez de anticipar, estoy resolviendo, estoy en el presente, en esa situación. Te pasa cuando anticipas, ¿no? Exacto, cuando estoy en el coche o estoy pensando que algo va a pasar. Pero si pasara, yo creo que estaría como muy en el momento. Estás tan... Porque en el caso de que sea un miedo relacionado con la ansiedad siempre es en el futuro.
igual que la depresión siempre es en el pasado, la ansiedad en el futuro y en el presente es donde estamos bien. Claro, y claro, yo estaba, bueno, claro, ahora no, me estoy recuperando, ¿no? De ese día que conduje. Y, y claro, recuerdo cosas que instintivamente yo iba haciendo, ¿no? En el coche, para cuando venía el pico, ¿no? De ansiedad, que se dice, ¿no? Que al final es eso, tiene un tope, Mm. pues, o notaba el dolor de tripa, ¿no? Me tocaba ¿sabes? Me tocaba la tripa y como que eso me calmaba, o me rascaba algo que igual no me tocaba, pero era como una forma inconsciente de volver al presente y decir, hey, que estás aquí, ¿sabes? Que no está pasando nada. Y me pareció muy curioso, ¿no? Como incluso cuando ves que vas a llegar a un tope, tu cuerpo ya, bueno, a veces no, pues desmayo, ¿no? Pero yo creo que es el desmayo en situaciones que están como muy controladas, porque yo creo que, como tú dices, nos ayuda mucho el miedo, o sea, es como algo protector, no hacer algo que te vaya a provocar algo negativo. O Es sea, cuando no queremos sentirlo, ¿no? Cuando sí que lo siento, cuando estoy en el presente, entonces se va. Lo que pasa que, claro, esto hay que hacerlo un poco agresivo, ¿no? sí, Claro, sí, también depende de la persona y de la, ¿no? A claro. veces, pues ahora voy aquí y me voy a poner de pie y voy a, no sé, afrontar eso, ¿no? Como salir a hablar en público, por ejemplo. Igual puedes hacerlo progresivo con herramientas o directamente. Claro, porque para mí también creo que es importante el ver que todo tiene una salida, ¿no? Por ejemplo, para mí que estemos aquí tú y yo hablando y que tú hayas pasado también tus cosas y que ayudes a otras personas, como, hey, existe la posibilidad de que te enfrentes y que pase, y que ya está, y que no pasa nada, que cada uno tiene unos tiempos como en todo, pero que al final el miedo, como dice Gemma, cuanto más lo vas no practicando y afrontando Mm, y tal, es cuando realmente puedes ver que va disminuyendo, ¿no? No es como cuestión de, esto ya está. ¿Por qué? no, Porque no, no funciona así, claro. ¿no? Te tienes que ir haciendo amiga de él, ¿no? Y es lo que dices tú, o un ratito con el coche, o visualizar, o es, por ejemplo, la gente que igual tiene miedo a algo en concreto, puedes hacer, pues mirar documentales sobre eso que te da miedo, o escribir sobre ese tema, o hacer una investigación. Eso que te da tanto miedo, vamos a hacer un trabajo como si nos lo pidieran en el cole. Claro, Igual, ¿no? Igual no hace falta ir directamente a tirarse no sé dónde. claro. Y bueno, ahora te voy a sacar aquí la filósofa que tienes dentro, porque me he dado cuenta de que hay veces que algo que me da miedo, no, por ejemplo, en el coche no estoy muy segura aún de qué es lo que me atrae, pero hay veces que cuando algo me da miedo me atrae a la vez. O sea, es como que hay dos polos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema de las estatuas gigantes, ¿vale? ¿Mm? Me dan miedo, ¿no? Me dan mucho miedo, pero dentro de lo que cabe, yo me ponía a mirar fotos, ¿sabes? Me ponía como a investigar ese lado de, como tú dices, ¿no? Un poco más como escorpiano, ¿no? En el tema astrológico de el misterio, de por qué esto me da Mm. miedo. Y me acuerdo que en este caso lo afrontaba como desde otro lugar, no desde, como tú dices, ¿no? La ansiedad, porque no sabía muy bien qué ocurría, era como algo muy raro, pero me ponía como a mirar muy fijamente cosas que me daban mucho miedo, porque realmente decía, ¿qué hay aquí? ¿Sabes? O sea, y el otro día, el sábado meditando, ¿no? Me surgió esa frase de lo que te da miedo te atrae. ¿Tú qué opinas de este tema? Yo creo que hay un punto de placer en la emoción del miedo, ¿no? Mm, No solo tiene que haber placer en las emociones consideradas positivas, porque eso también es una etiqueta. Pues es como ver películas de miedo, ¿no? exacto. Lo pasas mal en ese rato, pero hay mucha gente que las vemos porque nos gustan. Y igual pues estás en la cama y dices, no tendría que haberla visto. Sí. Mira, yo con este tema de las pelis de miedo, tengo como etapas, porque a mí me da mucho miedo. O sea, me pego unos sustos porque encima soy tan empática que lo vivo muchísimo y luego lo sueño, lo veo, lo siento, bueno, unas historias muy chungas. Pero hay momentos yo que sé, que igual, por ejemplo, cuando estoy con la regla o cosas así, basta, me apetece ver cosas como de sangre, de vísceras, de tal. Estoy como, me apetece y hay días, ¿no? Que mi novio me dice, pero María, pero si a ti no te gustan, digo, no me gustan, pero según qué momento no te digo que no. ¿Sabes? Es como, igual luego me cago, pero tengo como un punto, ¿no? Por Un ejemplo, punto de adrenalina, ¿no? A lo mejor también. Es como el tirarse en paracaídas o da sí, miedo,
pero después tienes ganas de repetir. Y por ejemplo, para mí como el misterio de la vida, muerte, ¿no? Todo esto como más tal, también me parece curioso. Entonces hay una parte que me atrae, pero hay otra. Claro. Pero estaba ahora pensando, ahora me estoy yendo, ¿eh? La serie de Sabrina en Netflix tiene un toque muy macabro, ¿no? Un toque tal. Entonces había como una parte de mí que decía, sé que me voy a pegar sustos, porque hay veces que estaba yo ahí así, pero había ese toque de no puedo parar de verla, es como hay algo que me engancha, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. bueno, estoy intentando entender la atracción que hay detrás de ese miedo en el coche, por ejemplo, ¿no? Es como, viéndolo desde esa perspectiva, yo pensé, a ver, ¿qué hay ahí, no? Igual, como tú dices, ¿no? La adrenalina y tal, pero digo, el coche es la libertad, ¿no? Es el coger el coche y tal. Digo, igual esa atracción, ¿no? Y esa repulsión es conmigo y con mi libertad, es con... Bueno, y Claro, entonces ahí yo también me pongo, ¿no? Un poco filosófica, claro. a cuestionarme. Sí, sí, Y sí. bueno, quiero hacer un breve inciso también para contar o preguntarte por qué uniste filosofía y coaching. Y me lo has dejado caer antes y quiero compartirlo con las que nos escuchen. Bueno, es que en verdad el coaching viene de la filosofía, de la mayéutica de Sócrates en concreto, ¿no? Y es como que es algo como desconocido, ¿no? Y se relaciona con la psicología, que lógicamente es que psicología y filosofía también tienen mucha relación, pero el coaching en concreto viene de Sócrates. Sócrates hacía lo de los diálogos, ¿no? Que iba preguntando a la gente, pero él nunca forzaba, ¿no? Su verdad, sino que representaba que iba extrayendo la verdad de la otra persona a través del diálogo. Y se supone que es la base, ¿no? Del coaching. Bueno, se supone, no lo es, ¿no? Las preguntas potentes de ir sacando de la otra persona su propia verdad, no la tuya, sino Bueno, te la he de la... preguntado esto porque cuando, ¿no? Cuando lo hemos hablado, digo, claro, es que es eso. O sea, es que no lo he podido imaginar de otra forma, pero nadie me lo había explicado desde este punto y me parece Mm, curioso. sí, Porque es algo que no se dice o no se sabe mucho, sí. claro, porque, bueno, yo ya os digo, yo cuando hablo con Gemma, de repente me pongo a hablar y nos preguntamos y nos hacemos como cuestiones y tal. Y ha pasado este tema del miedo, para mí ha sido un angelito, de verdad, porque has llegado y llevas, ¿no? Y digo, qué bueno, porque justo ahora quiero resolverlo, ¿no? Es como mayo me he propuesto, como ir sanando, tal. Y ha sido como, qué fuerte que haya llegado ella, que yo realmente, bueno, nos conocimos entre comillas en Instagram hace un tiempo, pero Sí. tampoco habíamos hablado tanto. Y con este Ujú. tema fue como, ay, vamos, empezamos con un poquito, ¿no? Y me parece muy interesante porque creo que hay, incluso como terapeutas o como coach, ¿no? Como mentora, hay un punto en el que parece que los profesionales que nos dedicamos a ayudar o a estar al servicio de personas, Ujú. no se puede hablar de cosas así. Y claro, lo somos porque lo hemos vivido, porque hay algo dentro de nosotros que no paramos de encontrar a personas que necesitan sanar algo Ujú. así. Y por eso hacemos lo que hacemos, no es porque tengamos todo resuelto, sino porque estamos resolviendo o hemos resuelto alguno, pero es, como os digo, es que al final se va transformando. Cuanto más intentamos crecer personalmente o desarrollarnos personalmente, más cosas salen. O sea, es como un grifo para mí que nunca se cierra. Yo recuerdo de la barrera esa de decir, hombre, Gemma, ¿pero vas a contar eso? Bueno, pero a ver, solo te puedes poner delante, ¿no? De la cámara, por decirlo de alguna manera, o como coach, o como psicóloga, o terapeuta, o mentora. Si todo es perfecto, si no has pasado nunca por nada, entonces, qué sentido tiene, ¿no? Claro. Sí. A mí justamente me gustó de cuando tú participaste, ¿no? En el story, decir, qué ilusión, alguien que se parece, porque como son raras, ¿no? Este tipo de miedos o de fobias, es decir, alguien que se parece mucho a la tuya, ¿no? Que puedes, que sientes lo que siente esa persona, que puedes entenderlo súper bien. Eso es Incluso lo a mí con esto de las estatuas, tiene nombre, obviamente, todo tiene nombre, que pero no, sí, claro, pero el buscar, porque claro, yo llego a un punto en el que dije, pero ¿qué me pasa? O sea, vete a saber desde cuánto me pasa. Yo creo que desde pequeña, ¿eh? Pero digo, ¿que habrá alguien que le pase esto? ¿Sabes? O sea, y entonces al buscar en internet y vi que esto tenía hasta nombre, dije, ah, que es verdad. O sea, que si tenéis un miedo muy extraño, que no pasa nada. O sea, es que hay mucha gente que seguro que está viviendo por algo parecido. O, sí, mira, sí, sí, es que lo de las sí. estatuas es para mí algo. Porque encima, bueno, este tema
yo lo cuento como anecdótico porque me parece divertido, pero cuando me puse a buscar, ¿no? Había gente que decía que le daba miedo que abrieran los ojos las estatuas. Y yo pensando, es que eso no es lo que me pasa a mí, yo no sé muy bien por qué, pero me causaban como, porque lo he solucionado, ¿no? Sí, pero algo Mm, tan grande, ¿no? Era como, pero no ya. sé, creo que, como ya te he dicho, ¿no? Lo que me da miedo me atrae. Entonces, a mí, por ejemplo, la inmensidad del océano no me da miedo. O sea, yo buceo, Ujú, cuando buceo es como que me siento en casa. Pero en ujú. cambio, yo tengo una amiga que no puede mirar abajo en el mar. O sea, hace así, ve un oscuro Qué y, miedo. ¿no? Y en cambio esa inmensidad tan grande, que es más grande que una estatua, ¿no? No Qué me guay. causa miedo. Pero estas estatuas, sobre todo el tema, es que ahora me viene la imagen, ¿no? El tema, bueno, máscaras, el tema de las cosas como los dioses hindús, ¿no? Que tienen como unas caras muy expresivas y tal. Y luego también están gigantes. Pues esto ya era como, madre, esto me causa como un shock. Y bueno, hubo un día que me puse a explorarlo, ¿no? Ya te digo, me puse a mirar, que al final es que acabé como de caras, ¿no? En mi cabeza. Y realmente luego, pues ya, bueno, creo que esto te lo conté, que un día por la noche, ¿no? Pedí, esto lo cuento de vez en cuando en los podcasts, pedí, oye, por favor, ¿me ayudáis a resolver este, ¿no? Misterios de luz? Y realmente esto se me pasó así, el del coche no funciona igual. El del coche es como, Tienes que pedirlo un poco más fuerte. claro, y el del coche también es como, solucionalo tú, creo, ¿no? Este es como más, hay que vivirlo porque lo estás transitando. Pero el tema este de las, se me fue, o sea, ahora las veo, también he de reconocer que me tendría que poner en una situación así, porque, claro, o sea, aquí realmente en España no estamos tan acostumbrados a, yo qué sé, Jesús este de A ver, Brasil o cosas tan grandes, ¿no? Que es como tan sí, inmenso. sí, Pero bueno, me parece curioso el que existan fobias para todo. Hay fobias para todo, de miedos todos. para todo. Es que hay fobia a los botones, fobia al queso, a las mujeres bonitas, a las palabras largas. Wow. Son súper raras. Hay muchas que son súper raras. Y algunas tendrán alguna explicación y otras simplemente se te despierta, ¿no? Esa alarma de esto no me gusta, esto parece peligroso y ya Sí, está. sí, Igual, no lo sé. igual es Imagínate. de otra vida incluso, o sea, igual lo traes o de tus ancestros o de que alguien le dijo una palabra, yo que sé, es que todas las palabras me parece curioso, ¿no? Digo, no sé, igual alguien por decir una palabra larga le mataron en tu familia, ¿sabes? Por ejemplo, y tú de repente te despiertas hoy y dices, me da miedo esto, ¿no? Y es, Claro. yo qué sé por qué, ¿no? Y hay dos miedos, por ejemplo, el del rechazo y el del fracaso, que los llevamos ya de memoria histórica. Claro. Porque en su momento, por ejemplo, salir a cazar y volver sin nada podía significar la muerte y eso era un fracaso. Wow. O que en la tribu, ¿no? En la comunidad, te echaran solo, pues significaba la muerte. Y Wow. eso aún lo tenemos en el tema de fobias sociales, de fracaso laboral. No nos morimos por no pasar una entrevista, Claro, pero pero sí es una muerte simbólica a veces. Por ejemplo, bueno, yo lo que he visto mucho en clientes también es el miedo a ser visible, porque igual ujú, de otras vidas, bueno, cuando hacemos la astrología kármica, vemos que igual en otras vidas tenía una posición de un cargo de líder o de tal, y les mataron por ser líderes o por ser visibles o por tener X. Y claro, cuando ves esto, dices, por eso siento este miedo tan grande, ¿no? A exponerme o incluso a reclamar mis emociones. O sea, es como, para mí cada lo uno, que resolver, ¿no? claro. Y para mí es tan bello el decir, wow, es que donde está también el miedo en estos casos, también está la sanación y está la gran valentía y está tu gran camino, porque desde ahí cuando lo superas también puedes ayudar a otros. Y para eso estás tú también, ¿no? Es como, oye, chicos, que hay caminos. De aprendizaje, ¿no? Porque ¿qué vas a aprender quedándote sin esa libertad de la que te está Mm, privando el miedo, esa limitación, ¿no? Cuando vas a aprender tanto de ti mismo, transitando ese miedo tanto, es una lástima, ¿no? Que a veces, que es verdad, que hasta que la vida no te empuja mucho, pues hay miedos que los dejamos ahí y como no... Pero a veces la vida nos empuja y no nos queda otra que superarlo y está súper bien.
Claro. Está súper bien pasar por eso y no pasa nada por sufrir un poco tampoco, que a veces lo tenemos como, no pasa nada. Y incluso para mí, el verlo desde el punto de vista es un juego, es un Mm, reto que tienes ahora mismo en tu vida y no es sí, nada más, no es más grande que un reto. Entonces, hay ujú. gente que tiene el reto pues, de salir de su trabajo, ¿no? O que tiene el reto pues, de pasar un duelo, o que tiene el reto simplemente de apreciar su cara, por ejemplo, ¿no? O de cortarse el pelo o que le han hecho un estropicio en el pelo, ¿no? Y tiene que volver a reconocer, vete a saber, ¿no? Pero digo, si los viéramos desde este punto de, hey, que yo he creado este juego, he creado este reto para superarlo, así que vamos a verlo desde esa curiosidad, ¿no? Desde ese, voy a hacer, ¿no? ¿Cómo lo voy Además, a resolver? vas como pasando de niveles a veces, porque yo con los miedos lo veo mucho que es como que pivotean, ¿no? Y van pasando de un lado a otro. Por ejemplo, tengo clientas que a lo mejor, pues, miedo a salir de casa y del miedo a salir de casa se supera, entonces es miedo a coger el tren y después es miedo, el tren ya no, ahora el metro. Y es como, vamos, vamos, vamos. Hasta que dices, bueno, ya está. Era algo que tenía que aprender, que tenía que superar, que tenía que... Claro. Bueno, a mí me ha pasado, esto lo hablamos, o sea, del desmayo, empecé a tener miedo bueno, o sea, claro, cuando me encontraba un poco rara, me voy a desmayar, entonces cualquier cosa que me doliera era como tal, la ducha caliente me voy a desmayar, el tal, no sé qué, ¿no? Era como, y claro, eso fue derivando al final al coche, o sea, ha ido como, se Se ha va ido, ¿no? moviendo. Se ha ido, Cuando lo superas se va a otro lado, ¿no? Y es como que te pone otra pequeña prueba más. claro, porque para mí al final eso es la vida, o sea, es como cuando aprendes algo, te vuelve a recordar, hey, ¿has aprendido? Venga, prueba este siguiente examen. Vale, otra vez, ¿has aprendido? Venga, ya está, ya veo que sí, que lo has integrado de verdad. Y bueno, esto nos puede pasar con experiencias, con relaciones, ¿no? Hay cosas que es como, Y, y cuando no aprendes algo, pues muchas veces se te vuelve a repetir exactamente la misma claro, historia, ¿no? O sea, si no quieres superar ese miedo o no quieres afrontar ese tema interno, muchas veces claro. te vuelve a Claro, para aparecer. mí eso es el miedo, es como, hey, ¿realmente crees que eres lo suficientemente fuerte? ¿Realmente confías realmente en la vida? Vamos ¿Realmente a verlo, estás ahí? vamos a verlo. Claro, porque una de las cosas que yo he visto, ¿no? Como un poco en común, tanto a veces en la ansiedad como en el miedo, en lo que he ido viendo, es que es la desconfianza en nosotros mismos. Al final parte, ¿no? Un poco del desconfiar en la vida, en que todo está bien, en que todo te sostiene, ¿no? Que, hey, que todo está ok, que tú puedes con esto. Por eso está. Falta de confianza en uno mismo y en sí, y en la situación, en la vida, y en que lo vas a superar y en que tienes los recursos. Claro, entonces es como un, hey, ¿realmente estás confiando en ti? Hey, ¿realmente te ves fuerte? Hey, que Vamos a te probar, veo, ¿no? ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, a mí me pasó lo mismo que a ti, ¿eh? También se me fue como que el último día, ¿no? Que expliqué lo del concierto, ¿no? Y mi madre después me preguntó, ¿pero a ti te dan miedo los conciertos? Y yo, no. Pero no sé por qué se me despertó Yo sabía que se despertaría en el concierto, ¿no? Nunca me había pasado, pero es aquello que ya lo ves a venir, ¿no? Es como, va cambiando como de forma y te va poniendo pues una prueba más y después, bueno, pues vamos a por ello, ¿no? Con las herramientas, con el aceptarlo, con hacer estas pequeñas exposiciones, es lo Claro, que va como deshinchando el... claro, y yo creo que también no es desde la lucha, pero sí que es desde el, hey, tranqui, que yo puedo. No es Claro, como desde, no vengas ahora, claro. no te quiero aquí. Es como, te veo, te escucho, Ven pero para mí. Es valentía de ven para mí. Voy a sentir la ansiedad, voy a sentir ese miedo. Es valentía sin luchar. Es mm, valentía de ir con él a hacer las cosas y hacerlas igual. claro, desde el amor, ¿no? Yo Mm, lo veo desde el te abrazo. En vez sí. de, ¿sabes? Como te omito, es como desde el, bueno, te abrazo. Y Sí. yo lo que me he dado cuenta también, y por mucho, ¿no? Que ya te digo que este viaje que tuve de coche fue así, es que era como, venga, va, te oigo, ¿sabes? Era como, va, venga, ¿qué quieres? Sí, Y sí, a sí. veces cuando me pasa en entornos, ¿no? Que no estoy en el coche, o siento ese
y lo dejas escuchar, ¿no? Y dices, venga, ven a ver qué me quieres contar, ¿no? Yo le vengo un poco, a veces un poco chula, la verdad. Es una Pero está bien, eso está muy bien, porque así es cuando se va, cuando dice, no, vale, 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 María. sí, ¿no? Es como, ven, ¿qué quieres decirme, no? Y, por ejemplo, ¿no? Hay veces que cuando noto incluso mucha energía en mí, que se va moviendo, ¿no? Que para mí, no es que soy tan sensible, pues yo no conocía esa energía. Y entonces yo la consideraba nervios. Esto también para mí ha sido como un, wow, ¿qué es esto, no? Por ejemplo, en yoga al principio, cuando, claro, me movía mucho, se mueve toda la energía, se mueve todo, me daba esa ansiedad porque desconocía lo que era y la calificaba como ansiedad, ¿no? Y ya entraba el miedo en el juego. Claro, Pero cuando claro. empecé a entender, hey María, que esto es tu energía, esto es tu sangre que se está moviendo, tranquila, no pasa nada, no te fuerces también, ¿no? En este caso en yoga era como, que no pasa nada, si realmente te estás sintiendo rara, párate un momento, integra esa energía, ¿no? Déjala estar, en vez de estar luchando en contra de ella, ¿no? Que sería hacer otra postura, intentar cambiar, hacer cosas raras, como, te escucho, Siéntelo, siéntelo. claro, te escucho. Y el que no te dé, o sea, que te dé igual lo que te diga la gente, porque solo tú sabes cómo vas a afrontar y cómo te va a ayudar a afrontarlo. O sea, obviamente si tienes no profesionales, pero digo, si estás en una situación, por ejemplo, ¿no? Estás en yoga, en vez de estar pensando en cómo voy a parar, qué me van a decir, qué van a pensar que me pasa, es como, eso es el futuro ansiedad, ¿no? Es como, hey, párate, ¿qué Sí, sí. ocurre? Presente, Y ¿no? además que es lo de siempre, ¿no? No sabemos las otras personas, sus luchas internas. Igual alguien te dice algo, pero resulta que tiene miedo a dejar su relación y lleva no sé cuántos años súper mal. El tema del juicio, ¿no? De los demás. mm, Yo que me he tenido que estirar tantas veces, ¿no? Antes de caerme, delante de gente o en una plaza, en un banco, es que al final es como, es que me da igual. Porque Sí, llega un no punto que pasa yo nada. claro, es que no pasa nada. Lo O que no sea, voy a dejar es de vivir y de hacer lo que quiero hacer. mm, muy bueno. Eso está por encima de todo lo que nadie pueda decir de nada, ¿no? Y además es que así es como lo superas y no te pasa más. Cuando lo tienes superado ya no te vuelve a pasar. O te pasa un día porque estás incómoda porque no sé qué. Y se despierta un poco ese día, vuelves a utilizar la herramienta y ¡fla! Ya está. Claro, me ha gustado mucho, ¿no? La idea en tu caso, ¿no? En el tema del desmayo, ¿no? El tumbarte, para mí era el parar en el arcén, ¿sabes? Al principio era como, ¿cómo voy a hacer yo eso? ¿Qué van a pensar? Uf, Llama mucho la atención. Es algo que no puedes disimularlo. claro, y digo, pero Ya no lo puedes disimular. claro, realmente es como, hey, es que lo necesito y puede que por parar ya se pase, simplemente por Sí, decir, venga, paro. Por ejemplo, ¿no? Como yo en yoga, en el momento en el que te paras, y notas y dices, ah, vale, ya está, ya se ha ido, ¿no? Es como, es muy momentáneo, es como, ujú, o por ejemplo, yo, pues el otro día en el coche no estaba intentando recopilar lo que iba haciendo porque digo, no sé cuántas cosas hice diferentes, pero el hecho de decir, venga, te escucho, te respiro. claro, es Era que eso es como, lo mejor que puedes hacer. Ahí lo abrazas. claro, y era como, ah, se ha ido, ¿no? Pero hasta que lo respiraba, ¿no? Eres como, ¿qué va a pasar? Y el entender para mí que al final realmente no te va a hacer daño. O sea, Ujú. Que la ansiedad no mata, por ejemplo, eso es importante de saberlo, ¿no? La gente que sufre ansiedad, pues que no, nadie se ha muerto de ansiedad, lo pueden buscar por internet y además tiene un pico y cuando llegas al pico te deja muy, muy cansado, ¿no? Y muy, pero bueno, ese pico y baja, o sea que dentro de lo que cabe es incómodo, es un rollo, no, no digo que sea algo súper chulo, claro, pero al final lo peor que te puede pasar es eso, ese mal rato y después bajarlo, ¿no? claro. Y que si lo abrazas y haces pues voy a sentir la ansiedad, es cuando antes se va a ir, se va a juntar Claro. contigo. Porque, bueno, yo cuando empecé, ¿no? Cuando tuve los primeros ataques de ansiedad, la verdad es que no me acuerdo muy bien cómo se fueron. No me acuerdo de esto. La verdad fue hace años, tuve como un momento tal de crisis. No recuerdo muy bien qué ocurrió. No, es que ojalá, ¿eh? Porque digo, María del pasado, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Has estado muchos años, ¿no? Pero igual no lo saqué de todo. Lo que pasa es que ha tardado más en volver, pero bueno. Y claro, cuando entendí que realmente en vez de pararla, en vez de,
como bloquearla, porque al final no es lo que piensas, ay, no, 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 no pienses, no pienses, no pienses, no, intentas bloquearlo y va creciendo, ¿no? Como decías. Claro, 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 sí. yo recuerdo cuando en agosto, ¿no? Me desmayé y empezó como todo, me acuerdo de estar como parada y decir, no, 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 no. Y yo notaba, ¿no? Y venía más fuerte, ¿no? Se calmaba un momento y ¡pah! Venía más fuerte. Se calmaba un momento y ¡pah! Volvía más fuerte. Claro, era como, venga, va, venga, a ver, ¿qué me quieres, no? ¿Qué quieres que hagamos? Y claro, pues venían temblores, de todo. Pero luego entendí que es que realmente yo necesitaba sacar esos temblores de alguna forma. O sea, igual en mi, yo qué sé, vete a saber, igual en estos 2 años que estuve sin ansiedad, los estuve acumulando. Estrés también puede ser, o... Eso, y digo, y mi cuerpo necesitaba ahí liberarlos, bueno, a través de, como tú dices, cosas que no son muy cómodas, pero hay veces que nuestro cuerpo pues nos lo grita así. Claro, y si no es que es eso, es que se va haciendo mayor, ¿no? Yo, lo que has dicho antes del yoga, a mí me pasa porque meditar no. O sea, todo lo que me recordara él, porque cuando te desmayas es como que te vas de la vida, ¿no? Que desapareces, y meditar es como irse. O el masaje que te hacen en la cabeza en la peluquería, yo siempre, a mí no me lo hagas. O sea, nada que me recordara ¡Wow! el irme, Qué interesante. porque cuando no lo tenía ¿no? Cuando no lo tenía trabajado, cuando simplemente estaba luchando contra ello, pues claro, además hay muchas cosas que te lo pueden, que se Claro. parecen, ¿no? Un poco, yo nunca me relajaba Wow, del todo, porque relajarme, entre relajarse y desmayarse, ¿dónde está el... qué interesante, ¿eh? Me encanta. O sea, me encanta que lo comentes, ¿no? Porque, por ejemplo, yo en yoga sí que me pasaba cuando es como en la posición de no hacer nada, pero yo, por ¿Vale? ejemplo, me siento muy segura meditando. O sea, me siento como muy en Ujú. casa cuando medito. Entonces, por ejemplo, ves ese lado no, pero sí que es cierto que dices, wow, cuando me iba a dormir, ¿no? Que para mí dormir es también dejarse. Entonces, era como, Claro. qué interesante, ¿no? Como depende también, como decíamos al principio, de la mirada, ¿no? Y de la perspectiva. Y la verdad es que agradezco que no me pasara cuando me den masajes porque me encantan que me den masajes, ¿no? En la Yo cabeza. ahora también me los doy, ¿eh? Y hace años que ya sí, ¿eh? Los disfruto, medito y todo, ¿eh? Pero claro, sí. Claro. No, hombre, claro, porque como tú dices, llevas ya un camino, o sea, de esto. Y me parece interesante eso, que cuando pasan estas cosas, como, hey, ¿qué hay aquí? ¿No? ¿Qué punto en común hay? Por Sí, ejemplo, ¿no? En mi caso, el perder el control realmente, al menos para mí el desmayo era como perder el control sí, de sí. la relación, en mi caso, ¿no? Consciente e inconsciente del cuerpo, ¿no? El perder el control del cuerpo. Mm. Pues ahí hay una dualidad, no hay una separación, hay un, hey, que tu cuerpo va diferente a tu cabeza o tu ser o tu tal. Entonces, no, era como, hey, que no, que estamos todos unidos en esto, ¿no? Hey, equipo, Estamos venga, juntos. miedo, ansiedad, vamos todos juntos, que estamos en el mismo camino. Y yo creo que ahí, ¿no? Hay mucho juicio, hay mucho camino. Por ejemplo, bueno, esta semana estuve ahí con esto y aparte, pues la osteopata ayer en el yoga, me surgió, ¿no? La idea de la debilidad, de que en Mm. algún momento, ¿no? Pues me hubiesen llamado débil y esto se me quedó, ¿no? Como un clic. Puede Y ser, puede ya ser. he coincidido, ¿no? Esta semana que yo estaba con el miedo, no había venido esto, y digo, ajá. O sea, de tanto que alguien te dice algo, igual te lo crees. Incluso igual de tanto que has vivido pues una situación en tus padres o no al desmayo Mm. o que has vivido tal, pues te la acabas creyendo. Y yo creo que es interesante el decir, hey, voy a cuestionar esto, Claro, ¿no? es que además los miedos se imitan, porque tenemos muchos miedos que son el mismo miedo que tiene nuestra madre o nuestro padre. O, por ejemplo, las típicas, imagínate, ¿no? Una madre que siempre estaba hablando con su hermana, ¿no? Con tu tía, de que todos los hombres piensan en lo mismo, todos quieren lo mismo y todos te hacen daño. Tú oyes eso y después vas a tener a lo mejor un miedo a los hombres y que no te acuerdas de qué te viene o por qué, pero claro, tú has oído ese mensaje, ¿no? De que eso es peligroso. Claro, y como dice Gemma, al final incluso algunos ni los has escuchado, igual vienen de que tu madre dijo algo, tus padres dijeron algo mientras estabas tú en el útero, o de antes, o de Ujú. ¿no? que traemos. Y es interesante el no cuestionar, a ver qué te cuentan, a ver qué no, a ver dónde te llevan, a ver dónde no te llevan, dónde te limitan, ¿no? En el caso, porque como decía Gemma, al final el miedo es una represión de tu libertad.
te impide, entre comillas, algunas cosas si le dejas. Entonces, a mí me ha gustado muchísimo esa frase que has dicho de yo quiero vivir mi vida como, ¿sabes? Como sea con las herramientas que tengo, pero yo la quiero vivir, ¿no? Y me parece que eso es un acto muy grande de valentía, de decir, hey, pase lo que pase, y de resiliencia. Pase lo que pase, yo voy a vivirlo. O sea, a mí me apetece esto, no va a ser por mi miedo que no lo haga, ¿no? Ya lo trabajaremos juntos o iremos de la manita, ¿no? Pero no nos Exacto. en contra. Si hace falta repetir 40 veces una actividad porque tal, pues se repite 40 veces, pero no te vas a quedar en casa sin hacerla, ¿no? Es que, ostras, ¿para qué? No hay ningún aprendizaje, no hay nada, ¿no? Solo hay reprimirse uno mismo. Es que va, si lo peor que te puede pasar, normalmente, no es tan grave al final. Claro, no. Y, por ejemplo, en el tema del coche, ¿no? Que me puse a investigar, ya estuve, ¿no? Yo también hay Claro. investigación, era que realmente a la gente que a veces nos pasa el tema del coche es porque somos tan controladoras que en el coche hay tanto que controlar que es donde sale el miedo. Porque estás tan controlada, o sea, estás como en una situación de controlar tanto y eres tan controladora que ahí es cuando tu miedo dice, venga, salgo, ¿no? Porque estás como, venga, en actitud de controlarlo todo. Y, por ejemplo, ¿no? Desde ese punto de vista, digo, es que es verdad, yo cuando estaba el viernes conduciendo, en ningún momento hubo nada raro. Nada, o sea, es que nada raro, ni mío ni ¿no? del otro. Y en cambio, ¿no? Mi novio que estaba a mi lado era como, no, es que yo, estás bien, lo estás haciendo genial. Y yo ahí pasando los nervios, ¿no? Porque muchas veces pasa eso. Realmente está pasando aquí, pero no está pasando nada. No está pasando nada. Claro, claro. Y esto también me pareció como muy curioso, ¿no? El realmente estoy conduciendo, llevo una hora conduciendo, lo estoy pasando fatal. He aparcado, lo he hecho varias veces, he ido por carretera de noche, o sea, hice cosas que tú luego lo piensas y dices, ostras María, pues para que te dé miedo o para que lo estés pasando mal, has hecho una cosa muy grande, ¿no? Pero digo, sí, pero en ese momento estás como en otro lado, pero estás como, para mí era una situación súper controlada, o sea, realmente yo me pongo a pensarlo y digo, yo no temo el hacer algo malo o que dé un giro brusco, ¿qué tal? Simplemente era como el no saber sostener lo que venía, ¿no? Lo que estaba viviendo. Digo, pero realmente si luego lo piensas en frío, tanto, por ejemplo, el desmayo, pues venga, me desmayo, pues si me desmayo, luego ya me recompongo, ¿no? Pues te levantas y ya está. Claro, y me acuerdo, a ver si llegamos, cómo fue esa frase que me dijiste tan interesante sobre el tema de la mente, ¿no? Que te dije, claro, es que si lo miro desde la mente, si yo puedo, ¿sabes? Si esto me impide esto y puedo hacerlo, pues ya está, ¿no? ¿Cómo fue? Si no lo busco, ¿eh? Vale. O sea, al final, esto fue un momento en el que tú entraste, ¿no? Al volver, recordar, y me dijiste, perdona que antes me he despistado, la pregunta de por qué sientes que no puedes con ello, esta es justo la misión del miedo. Esto lo dice todo Gemma. Que no creas que puedes para poder protegerte. La misión del miedo es protegernos. Si él siente que hay la posibilidad de que te hagas daño o sufras, va a hacerte sentir que no, uy, se me ha ido, que no puedes. Claro, entonces esto para mí fue como súper racional, ¿no? Y en el momento en el que, ¿no? En el que digas esto, de repente yo como, ¿no? Dije, y digo, según tu mensaje, la solución es fácil, al menos para mi mente, ¿no? Si sabes que puedes, el miedo no ha de protegerte. Entonces, como, bueno, y aquí no hablabas también del diálogo, pero para mí creo que es muy interesante el poder entrar con eso, realmente si tú sabes que puedes hacerlo, y puedes hacerlo, como dice, a través de, como dice Gemma, a través de visualización, a través de ir trabajando, ¿no? Poco a poco, exposiciones pautadas, o de enfrentarte al 100%. Es como, oye, que he podido. De hecho, ahora mi gran trabajo ha sido integrar lo que hice. Digo, oye, que lo he hecho. Claro, claro. Y empoderándote también con afirmaciones positivas, haciendo un poco de meditación, por ejemplo, antes de... Claro. O sea, también hay esas frases positivas y esos, ¿no? Que te llevan un poquito a hacerlos. Claro, y es encontrar tu frase, ¿no? Es encontrar esa palabra que sea como sea, ¿no? Tú vales mucho, tú puedes, que ya lo estás haciendo, ¿no? En mi caso, en plan, oye, que ya estás, Claro, que sí que estás pensando, ¿no? Que estás aquí. O, no sé, bueno, yo también quiero trabajarme un poco este tema más. Pero de momento aún hay una pequeña parte de ti, porque hace muy poco, solo lo has hecho una vez. Hay una pequeña parte de ti que aún cree
que hay un poco de peligro. Entonces, aún está ahí, Claro, protegiendo. Es la repetición lo que al final es, ¿ves cómo no? ¿Ves cómo total. no? Sí, sí, sí. No, no, esto lo tengo clarísimo y cuanto más lo hemos hablado, ¿no? Y lo he visto, es verdad. O sea, al final creo que me ha parecido muy, muy interesante esa idea del miedo como un personaje que se va haciendo grande y se va haciendo pequeño igual, ¿no? El dragoncito que vamos pinchando y se va haciendo pequeño, se va Claro, dilatando. Y que no es... Bueno, hay algunos que igual sí de la noche a la mañana se pasan, como me pasó a mí con lo de las estatuas, ¿no? Es como, pero puede ha ser, sí, pasado. sí. Pero igual hay otros que necesitas eso, ¿no? El tiempo, la paciencia, el, hey, venga, vamos a trabajarlo, ¿no? Vamos a vivirlo. Y creo que es muy interesante el trabajarlo desde el amor, no desde la obligación de tengo que superar este miedo, sino desde el, hey, quiero vivir en libertad, ¿no? Que esto es algo que me Claro, ha gustado claro. mucho de ti. En verdad nunca hay lucha, ¿no? Ni con los temas de autoestima, ni casi siempre todo es aceptación y el miedo también hay que aceptarlo. O sea, todo lo que es lucha contra uno mismo, ¿no? Con lo que uno es, con lo que uno... Es que eso siempre es un conflicto interno. Claro. Es imposible estar bien cuando me estoy, ¿no? Luchando conmigo mismo, con el tema que sea. Y con el miedo, pues, es lo mismo. Qué poderoso, Gemma, qué poderoso. Pues yo lo cerraría ya aquí porque me ha encantado esta última A mí reflexión, también. pero no sé si quieres decir algo más o alguna cosa. Darte las gracias porque me quedé, ostras, qué guay, ¿no? Entre ya la conversación, la conexión y encima poder participar en tu podcast, pues Gracias, es un Gemma. honor y me ha encantado, me ha encantado. Bueno, gracias. Bueno, pues podéis seguir a Gemma Payás en Instagram. Os pondré todos los enlaces bueno, en la descripción, en la información. Y cualquier cosa nos podéis contactar. Muchas gracias a todas por escucharnos y gracias, Gemma, por estar aquí. Para mí ha sido un placer y salgo empoderada y seguro que igual esto me lo escucho en el coche. Muy bien, claro que sí. Gracias a ti, María, por Bueno. todo.